Hoy el tema será cómo acercarse a los temas sexuales. ¿Cómo acercarse a los temas sexuales? Es una pregunta que no deja de ser interesante, porque uno pensaría que se trata de visitar el material pornográfico o comprar la última novela sobre los escarceos eróticos de fulanas y fulanos, sutanos y perenganos. Otros supondrían que se trata simplemente de acudir a ver un filme de contenido sexual. No necesariamente. Me parece que hay distintas maneras de acercarse creativamente a los temas sexuales o a los temas sexológicos incluso. Porque hay conferencias, cursos, talleres, congresos, seminarios, incluso programas como este de Sexualia TV. Pero la manera, me parece a mí creativa, propositiva, de irse aproximando, dicho así en gerundio, a los temas de contenido sexual, tendría que reunir varios elementos. Uno de ellos es el de las lecturas. Otro es el de la información relevante que se transmite en los medios, por ejemplo en Internet, por medio de las redes sociales. Otro es visitar libros, artículos, revistas que traen información valiosa sobre la vida sexual, muy a menudo con contenido científico e incluso humanista. Todas estas maneras creativas, propositivas de acercarse al tema sexual no sustituyen, sino complementan la experimentación. No se nace sabiendo. La vida sexual ha de ser entrenada. Nos han vendido la idea de que la vida sexual fundamentalmente es algo instintivo. No es así. Hay muchas cosas que hay que aprender y reaprender, experimentar y enmendar, estar practicando de modo continuo a lo largo de nuestra existencia. Pero decía yo que los libros, los cursos y talleres, la información relevante en los medios pudieran ser modos de acercamiento al mundo sexual e ir configurando tu propia enciclopedia en relación a los temas sexuales. Simplemente, a manera de ejemplo, cuando tienes en tu biblioteca algunos textos de contenido interesante para la vida sexual en general, la tuya en particular, ya tienes un elemento de proximidad. Por ejemplo, acabo de extraer casi de manera casual de mi pequeña biblioteca un par de libros que te quiero recomendar. Este, que se llama Más de la alegría del sexo, es el perfecto complemento de un libro del mismo autor, el gran divulgador y sexólogo Alex Comfort, el cual nos plantea modos ilustrados incluso de tener vida sexual. El libro anterior de Alex Comfort, que se llamó simplemente La alegría del sexo, fue una especie de manual ilustrado sensacional, lleno de textos inteligentes, no exentos de humor, pero además, como decimos en nuestro medio, ilustrado con monitos, con figuritas, con dibujos, además de artísticos y muy bien concebidos, en extremo explícitos, para que no haya duda acerca de lo que Comfort propone sobre posiciones, sobre caricias, sobre modos creativos de vivir el erotismo. Este libro, lleno pues de referencias, lleno de imágenes que me atrevo a decir poéticas, lleno sobre todo de explicitud, es muy importante. Trae un glosario, trae los sensacionales dibujos de Charles Raymond, un espléndido dibujante, y de Christopher Floss, otro ilustrador de primer nivel. Este libro, Más de la alegría del sexo, lo puedes conseguir tanto en su versión en inglés como en su versión en español, y está disponible en más de una editorial. Todo estriba en que vayas a tu librería favorita o visites más de una, hagas un tour bibliográfico y finalmente te lo lleves, y sobre todo que lo leas, que lo veas. No quiero decir pomposamente que lo estudies, pero sí que te lo aprendas en la práctica. El libro te va a dejar muchas experiencias gratas y muchas ideas creativas para entrenarlas. Otro libro que te quiero recomendar en este modo de irnos acercando a la sexualidad sin que seamos sexólogos, porque las y los sexólogos solemos tener una fascinación
no solamente intelectual, sino actitudinal hacia la sexualidad. Pero muchas personas que no tienen la obligación de saber sexología o educación sexual formal, pero que sí, como a todo ser humano, le interesa la sexualidad, puede acercarse por medio de este libro, del que somos coautores la escritora Verónica Ortiz y yo, David Barrios. Este libro, Placeres y Parejas, de editorial Pax, también ofrece, me parece, algunas ideas creativas, algunas reflexiones interesantes, en una suerte de diálogo muy libre entre Verónica y yo, que finalmente fue transcrito y posteriormente publicado para tu lectura. Este libro lo recomiendo no tanto por ser mío y de Verónica, sino por la temática que toca, porque además, muy al final, incluye una especie de decálogo de la pareja con aspectos interesantes que igualmente te pueden ser importantes. Ahora bien, no todo es libresco. Hay obras de teatro, puestas en escena, literatura, tanto dramática como poética, que puede darte ideas, suscitar reflexiones en torno a la sexualidad tuya y de las y los demás. El material de las expresiones artísticas, gráficas, literarias, teatrales, estéticas, plásticas, etcétera, etcétera, es material que incorporamos no solamente a nuestro cerebro, sino también al resto de nuestra corporalidad. Digamos que lo sentimos en la cabeza y lo sentimos más abajito. Creo que el llenarte de estas propuestas estéticas, artísticas, también es un elemento importante para irse acercando a la sexualidad. ¿La sexualidad se practica? Sí. La sexualidad implica conocimiento y desarrollo intelectual y afectivo también, pero nada sustituye el conocimiento global, con ideas, sensaciones, actitudes y sentimientos. De tal manera que todos estos elementos estimulantes pueden aportarte muchas cosas para conocerte a ti misma, a ti mismo, como ser sexuado, como ser sexuada. Y finalmente, no es ocioso tampoco comentar que aprendemos de la vida de los otros, aprendemos de las vivencias de otras personas, de experiencias tanto gratificantes como amargas, porque finalmente la configuración de la vida erótica está compuesta por el vínculo con otras y con otros. ¿Cómo te fue en las experiencias eróticas? Es una pregunta para alguien a quien le tengas mucha confianza. ¿Qué dices de tu vida sexual? ¿Qué me puedes decir a mí, persona que desea conocerse más y mejor sobre el mundo de la sexualidad? No es despreciable la experiencia de las viejas y los viejos. Muchas veces los hombres, con una suerte de postura altiva y hasta cierto punto pedante, rechazamos los puntos de vista de las mujeres, cuando en realidad el erotismo femenino nos muestra muchas cosas y estamos dispuestos a aprender de ellas, las mujeres, independientemente de su orientación sexual. Y desde luego también están los temas sexuales tocados en medios como este, en Sexualia TV. En Sexualia TV, como te consta si es que nos has seguido, tocamos temas de debate, de divulgación, entrevistas, cápsulas. De alguna manera abordamos la vida sexual desde diferentes ángulos. Tocamos lo cultural, lo social, lo antropológico, lo biológico, lo psicológico, etc. Y también configura aprendizaje sabio para tu propia vida sexual. De tal suerte que con esta gama muy amplia de propósitos, de objetivos, tú podrás ir, si así lo decides, ir construyendo esta parte muy relevante de tu autoconocimiento sexual. La vida práctica, la vida literaria, la vida artística, las influencias del entorno van configurando nuestra sexualidad en los aspectos biológico, psicoafectivo y sociocultural. La sexualidad es un todo integrado, donde estos elementos que yo he citado de soslayo, muy como de pasadita, son todos muy relevantes para configurar tu vivencia sexual, para aportar elementos a los que ya tienes y para seguir creciendo como persona. Agradezco mucho tu atención a esta cápsula de Sexualia TV y te pido que si el contenido te ha resultado interesante, nos des like, si no lo has hecho antes te suscribas.
recomiendes que otras personas se suscriban y en general que nos sigas. Estoy seguro que hay cosas interesantes en Sexualia que te van a importar y te van a importar mucho. Hasta pronto.